Hubo un hombre en Ramatanaim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliud, hijo de Toú, hijo de Suf, afrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y en la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, ¿cómo se llamaba su rival? Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué hacía? Lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, Ana, con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares en mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí el sacerdote estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y el sacerdote Elí la tuvo por borracha. Entonces le dijo Elí el sacerdote: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo: mujer, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Palabra de Dios. Y el pueblo dice: amén. Ocupen sus lugares. Ya anticipé que en esta ocasión vamos a hablar acerca de una mujer ejemplar, a pesar de que su marido tenía otra mujer.
Mientras reflexionaba, pensaba en esta enseñanza, pensaba que son muchas las mujeres que sufren esta experiencia amarga. El mundo está tan de cabeza que fácil se rompen los pactos matrimoniales. Aquello que en algún momento se juró, aquello que en algún momento se prometió, quizás en el noviazgo, otros en el altar, otros ante la autoridad civil, al paso muchas veces de unas semanas, meses y algunos años, rompen ese pacto matrimonial de fidelidad y de lealtad. Qué triste para aquella mujer que ha tenido la experiencia que a la semana descubre que su esposo le está siendo infiel. ¿Cuántas mujeres no han tenido que saborear esa triste experiencia? Son muchísimas. Y la Biblia nos habla acerca de ello, y creo que de alguna manera el Señor va a hablar a nuestros corazones, a sus corazones. Ana vivió en un hogar difícil. Su esposo Elcana tenía a otra esposa llamada Penina. Abro un paréntesis para decir que hay religiones en donde es normal tener varias mujeres. Hasta se enseña como religión a tener varias mujeres. Esto sucede muy a menudo entre musulmanes. En los países de África nos tocó compartir con los misioneros que vivían en algunas aldeas donde el jefe de la casa tenía 4 mujeres en el mismo espacio. Una en un cuartito, otra en otro cuartito, otra en otro cuartito y otra en otro cuartito. La gran pregunta es, ¿creen ustedes que esas mujeres son felices? A pesar de que es normal, a pesar de que parece que es algo cultural, al no ser el plan de Dios, siempre lo que está fuera del plan de Dios va a traer dolor, va a traer desgracia. Y en este caso, Ana está sufriendo una situación difícil. Es cierto que su marido expresaba cariño para ella. Tanto es que un día, al verla afligida, llorando y sin comer, le dijo: Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Las mujeres siempre tienen anhelos en sus corazones, y uno de ellos es ser madres. Ana sufría porque no podía tener hijos y era constantemente humillada por su rival. Aún así, se convirtió en un ejemplo de fe, paciencia y oración. Por eso creo que es importante esta enseñanza, porque a alguna mujer Dios va a hablarle en esta tarde y le va a hacer saber cómo se logran las victorias en medio de situaciones tan difíciles. Ana sufrió, pero no dejó de confiar en el Dios a quien ella conocía y amaba. Ana sufrió, pero no dejó de confiar en su Dios, a quien conocía y amaba. En 1 de Samuel capítulo 1 versículos 6 y 7 dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos.
Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Es lamentable las actitudes de aquellas mujeres que sin ser esposas se ensañan en contra de las que son esposas. Qué difícil la experiencia de tener que estar recibiendo llamadas del amante para burlarse. Qué difícil es para la esposa ver que el marido tiene en mejores condiciones al amante que ella, que es la esposa. La esposa anda comprando bolsitas de a peso de hielo, cuando al amante le están pagando un refrigerador de doble puerta con hielo incluido. Pero aquí está un ejemplo. La actitud de Penina era irritarla. Penina la irritaba constantemente. Ana, de carne y hueso como cualquier persona, lloraba profundamente. Pero aunque tenía dolor en su alma, no se apartó de la presencia de Dios. ¿Escuchó eso? A pesar de lo que sufría, Ana es un ejemplo de perseverancia en su fe hacia el Dios que todo lo puede, al Dios que pelea tus batallas, al Dios que te hace justicia en medio de las injusticias que vivas. Vale la pena ser fieles a ese Dios todopoderoso. Se llama Jehová de los ejércitos. Sé tú una mujer entregada para Dios, aferrada a tu fe en Dios. Las pruebas no deben alejarte de la fe, sino antes bien, en medio de esas circunstancias, busca más de la presencia del Señor. Sométete más a Dios. No tires tus lágrimas en vano al suelo. Si vas a llorar, hazlo en la presencia de Dios. Que esas lágrimas el Señor las tomará en su redoma y no se olvidará de tus lágrimas. No hay mejor manera de derramar nuestras lágrimas ante Dios, ante cualquier circunstancia. A veces nosotros desperdiciamos nuestras lágrimas porque mientras estamos llorando por una frustración, están viniendo a nuestra mente pensamientos erróneos. Me la voy a encontrar, nada más que yo la vea. Y no solamente pasa eso con situaciones de mujeres en el matrimonio. Hombres, jóvenes, adolescentes, de repente derramamos nuestras lágrimas por alguna frustración. Recuerdo una ocasión que tuve una diferencia con mi padre y me causó mucho dolor. Y me fui a mi cuarto y comencé a llorar, boca abajo tirado en la cama. Y mientras lloraba y lloraba por esa diferencia que yo sentí que era de incomprensión de mi padre, también pensaba cómo escapar de esto que parecía que me tenía ya hasta el copete. Y en medio de eso uno piensa muchas veces en la puerta falsa. Piensas cómo colgarte de un palo de chipilín. Y mientras lloraba y pasaban ya los minutos, entendí que estaba desperdiciando mis lágrimas. Era un joven de 18, 19 años. Me fui arrastrando de la cama hasta caer de rodillas. Y mis lágrimas se las presenté al Señor y le dije: Dios,
yo no entiendo al Padre que me diste. Pero encima del no entenderlo a Él como humano, reconozco que tú eres mi Padre. Te reconozco a ti como el Padre verdadero. Y tú me vas a dar la fuerza para poder entender al Padre biológico que tú me diste en esta tierra. Lloré ante su presencia. Y lo que había yo experimentado antes en circunstancias iguales que me hacían mostrar mi indiferencia a mi papá, ahora parecía que había tomado fuerzas, de manera que pude hablar con él después de algunas horas y le dije: papá, dame permiso, voy a salir, voy a arreglar el asunto que nos tiene con estas diferencias. Hasta él se admiró que le dijera lo que iba a hacer. Fui, corregí mi error, regresé. Y fue la ocasión cuando mi padre me volvió a llamar a sentarme junto a la mesa. Cuando él me llamó dije: otra vez. Porque cada vez que quería o hablábamos era para mostrar siempre su rigor. Y yo dije: otra vez. Pero esta vez fue diferente. Esta vez mi padre me preguntó: ¿por qué cuando quiero hablar contigo te escabulles? ¿Por qué cuando te pido una opinión encoge los hombros sin decirme alguna palabra? Yo le dije a él: así me enseñó usted toda mi vida. Las 2 veces que quise opinar, ¿se acuerda que me cayó de un tapabocazo? Desde entonces entendí que lo que usted dice es ley. Y por primera vez vi llorar a mi papá para decirme: perdóname. Nadie me enseñó a ser padre. Y me contó un poco su historia de cómo su madre había perdido la mente y no tuvo cariño de madre. Su padre estaba entregado al trabajo en las minas, de manera que él no había aprendido a ser padre. Y me pidió perdón. Y ese día Dios sanó mi corazón. Y gracias a Dios, las lágrimas que se riegan o se entregan en la presencia de Dios siempre van a tener un buen resultado. Y aquí está un ejemplo que hemos leído en la palabra. Una mujer que sufre por la irritación que le causa la otra esposa de su marido, pero no desperdicia sus lágrimas, las lleva a la presencia del Señor. Ana llevó su dolor en la oración. Ella con amargura, dice el versículo 10 del capítulo 1 de 1 de Samuel, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana derramó su alma delante de Dios, no buscó venganza, ni respondió con amargura. Transformó su sufrimiento en oración, en confianza en Dios. Porque cuando tú dejas tus cargas en las manos de Dios, no habrá pretexto para usar aquello que te causa dolor como algo para causar una venganza. No permitirás, cuando tú dejas tus cargas en las manos del Señor y confías en Él, el diablo no tendrá oportunidad de sembrar cizaña de amargura en tu corazón, porque estás confiando en el Señor. Tarde o temprano sabes que Él te hará justicia y Él se va a glorificar, porque Él actúa conforme a su perfecta voluntad. Ana es una mujer ejemplar, porque no niega su dolor, pero aprende a llevarlo a la presencia del Señor. Ana hizo un compromiso sincero con Dios. 1 de Samuel 1:11. Ana hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos,
si te dignases mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Si alguna hermana, alguna mujer está pasando una situación semejante, lleva tus lágrimas y tus cargas ante Dios y haz voto ante Él con sinceridad. No prometas algo que no vas a cumplir, que ese es un gran error que cometemos los humanos, que cuando tenemos al agua al cuello nos lazamos con nuestras palabras haciendo promesas a Dios, y para nuestra sorpresa Dios nos responde, pero nosotros no somos leales a Dios. Y después de recibir la respuesta, nos olvidamos de nuestros pactos y votos para con Dios. Hermana, jamás te olvides del voto que hiciste con Dios, de la promesa que hiciste con Dios. Cuando venga la respuesta, así como Dios ha mostrado fidelidad a tu situación, ahora que Dios te ha respondido, sé leal y cúmplele a Dios todas tus promesas. Ella estaba dispuesta a dedicar a su hijo al servicio de Dios. Creo que no puedo alcanzar a imaginarme cómo ella recibe lo que estaba anhelando, un hijo por quien había llorado abundantemente, por quien había sufrido tantos menosprecios, y ahora que lo tiene, recuerda que hizo un pacto con Dios. Si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a tu servicio toda su vida. De manera que cuando el niño dejó de ser amamantado, que requería los cuidados de su crecimiento en la infancia, y es probable que como a los 7 años aquella mujer tenía en su mente lo que le había prometido a Dios, y un día le dijo a Samuelito: hijo, tú eres una bendición de Dios para mi vida. No sabes cuántas lágrimas derramé ante la presencia de Dios por recibir tu milagro, recibirte como un milagro. Pero hijo, yo le hice una promesa a Dios, y era entregarte a su servicio. Es así que ha llegado el día. Te voy a preparar tu ropa, te voy a llevar a la casa de Jehová, y ahí te quedarás para servir al lado del sacerdote. Qué mujer, qué ejemplo tan grande de esta mujer, desprenderse de lo que más ella quería por cumplir su promesa que le había hecho al Señor. Ahora su tristeza se ha convertido en un testimonio. Dios no olvidará las lágrimas de quienes confían en Él. Dios no olvidará las lágrimas de quienes confían en Él. Por eso, cuando alguna vez salga de tu corazón o cantes junto con alguien más ese coro que dice: estoy confiando, Señor, en ti, hazlo con convicción. Ese canto tiene frases importantes. Ana fue una mujer ejemplar porque soportó la aflicción con dignidad, porque perseveró en la oración, porque mantuvo su fe en medio del rechazo y la adversidad, y permaneció fiel a Dios. Aunque enfrentemos situaciones adversas, hermanas, si alguien de ustedes se enfrenta a alguna situación que parece injusta,
llámese rechazo o dolor. Ahí está el ejemplo de esta mujer que se llama Ana. Siga confiando en Dios. No deje de orar con sinceridad y espere con paciencia la respuesta. No importa cuáles sean las adversidades a tu fe. Es sorprendente que el mismo sacerdote se acerca a decirle a ella: mujer, ¿hasta cuándo vas a digerir tu ebriedad? Aún el sacerdote la considera una borracha. Y ella tiene que decirle: no estoy ebria. Hay un dolor en mi alma que lo estoy poniendo en las manos de Dios. Porque ella confiaba en su Dios. En ese Dios que promete y no falla. En ese Dios que no es hombre para prometer y no cumplir, sino que muchas veces se da su tiempo para probar nuestra paciencia, pero que Dios contesta, no tenga la menor duda. Y cuando Dios respondió a su oración, ella cumplió sus votos y sus promesas. Y de ahí nació el primer profeta en la historia de la humanidad. Su nombre, Samuel, a quien Dios le habló siendo un pequeño. ¿Qué cosas Dios no querrá hacer con tu vida? ¿Qué milagros Dios no está preparando para ti? Solo no actúes en tu humanidad. Solo no actúes queriendo tú con tus propias fuerzas solucionar tus problemas. Qué fácil podría haber sido para Ana pegarle una arrastrada del pelo a la Penina, que no le hubiera alcanzado el piso para trapearla. No lo hizo. Prefirió ir a su Dios, quien guardó su corazón de todo aquello que podía envenenarla y podría llevarle a nunca ver la respuesta al deseo de su corazón.